Buen día para todos. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Bienvenidos a las personas que nos ven por primera vez. Este es el ciclo de conferencias que la Fundación Fundar, un centro para el tratamiento de las adicciones, brinda a todas las familias de las personas que están haciendo un tratamiento, ya sea de manera residencial o ambulatoria, dentro de nuestra fundación, y por supuesto a toda la comunidad que encuentra en nuestros videos, en nuestras conferencias, en nuestras charlas, herramientas, estrategias, orientación para tratar la enfermedad de la codependencia y de las adicciones. Está dirigido, estas reuniones, estas conferencias están dirigidas netamente a las personas cercanas, ya sean familiares en primer grado de consanguinidad, ya sean las parejas, los hijos, los abuelos, los padres, para los amigos, las personas cercanas y todo el núcleo, la red de apoyo de una persona que está pasando por la enfermedad de la adicción o la dependencia, ya sea alcohol, drogas, juego, sexo o cualquier conducta que sea de tipo compulsivo y que se haya desarrollado en un nivel tal que genere una enfermedad como la adicción. Venimos en unas conferencias, este nuevo ciclo que comenzamos hace un tiempito, está enfocado directamente a la definición de codependencia y en qué comprende la codependencia. Recordemos que la codependencia es el nombre o el rol que le damos a las personas que están alrededor, a las personas directamente relacionadas, que están alrededor de la persona que ha generado una dependencia, una adicción, y que sin darse cuenta han ayudado a mantener y a fortalecerla y a desarrollar la enfermedad. Por supuesto que en muchos casos no es de manera consciente. Pensamos que las estrategias que hemos venido desarrollando son las que nos corresponden, pensamos que esta es la verdadera manera de ayudar, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que realmente no ha habido cambios, sino que al contrario la enfermedad se agudiza. Quizás hayan unos periodos donde se detienen el consumo, pero vuelve y aparece, y quizás cada vez con más fuerza y cada vez con más efectos negativos, no solo sobre la persona que consume, sino sobre todo su ambiente. Se afectan todas las áreas de la vida, el área espiritual, el área emocional, el área laboral, el área familiar, el área educativa. Todas las áreas de la vida se ven afectadas por el consumo, ¿no? Bueno, digamos que inicialmente no se ve el efecto como de bola de nieve en todo, sino va tomando va empezando por áreas y cada vez va tomando más fuerza la enfermedad. Este título que nos hemos otorgado a las personas que estamos alrededor de la persona que desarrolla una dependencia es el de codependiente, ¿no? Así como la persona no puede vivir sin sustancias, sin su actividad, sin su juego, sin su actividad sexual, sin su alcohol, sin su droga, nosotros los codependientes no podemos vivir sin nuestro familiar que está en consumo, ¿no? Que está en consumo activo. Entonces la vida se nos vuelve ingobernable. Hemos venido hablando de unas características, hablamos de la dificultad para tener niveles adecuados de autoestima, la dificultad para establecer límites funcionales, y hoy vamos a hablar acerca de la dificultad para asumir o para reconocer la propia realidad, ¿sí? Vamos a definir como realidad, la realidad la vamos a definir a partir de 4 puntos básicos, ¿sí? El cuerpo, que quiere decir cómo nos vemos, cómo nosotros nos observamos, cómo observamos nuestra parte física y la interacción de este físico con el mundo, ¿no? Los pensamientos, que es la interpretación que le damos a todo aquello que entra por nuestros sentidos, ya sea por la vista, por el oído, por el tacto, por el gusto. Toda la interpretación que le damos a esa información se convierte en un pensamiento. Los sentimientos, que tienen que ver con todas las emociones, y la conducta, es decir, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. A partir de estos 4 ejes se construye la realidad. Para cada quien la realidad es diferente.
Para cada quien, de acuerdo a cómo experimente su cuerpo, su parte física, la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar, eso le generará un concepto acerca de la realidad. Para todos no hay hay estándares comunes, pero no todos interpretamos de la misma manera. Yo creo que el mejor ejemplo es la definición de un color, ¿no? Y entonces nos preguntan qué color es ese. Entonces miramos que tal vez el mueble que está atrás es café. Yo puedo decir es café, pero otra persona dirá pues tal vez es chocolate, otros dirán tal vez tiene vetas, tiene beige, es como un beige oscuro. Finalmente llegamos al acuerdo que es un color como tal, que está en la tonalidad de los colores oscuros, pero cada quien la interpreta de acuerdo al conjunto de ejes, ¿sí?, con el cual interpreta el mundo. Entonces, de acuerdo, si usted no está viendo muy bien, si usted no tiene bien su parte visual, pues seguramente no podrá ver con claridad el color. Seguramente si usted no tiene, si usted no sabe acerca de colores, no es muy básico para los nombres de los colores porque hay una gama muy alta, pues simplemente dirá café. Tal vez a usted no le interesa la pregunta, entonces medianamente mira y entonces pues no le presta mucha atención. Tiene que ver con eso. Cada uno experimenta la realidad de acuerdo a cómo interactúan estos ejes y finalmente se da una respuesta que se convierte en nuestra realidad, ¿no? Para cada uno es diferente. La interpretación de un color, la interpretación de un estado de ánimo o de una situación es definitivamente personal e intransferible, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos dificultad para asumir la propia realidad? O sea, si la realidad es el concepto que yo doy a partir de la conjugación de estos 4 ejes, el cuerpo, el pensamiento, las emociones y la conducta, ¿por qué tendremos dificultad para asumirla? O sea, ¿qué pasa con la realidad? Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, a los codependientes nos cuesta asumir todas estas áreas o algunas de estas áreas o estos componentes, y de esta manera se empieza a presentar la dificultad para interpretar la realidad de una manera adecuada, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera dificultad se presenta con el cuerpo, la dificultad para ver exactamente, con exactitud, cómo es mi aspecto, cómo es mi cuerpo y tomar conciencia de cómo este cuerpo funciona y se relaciona con los demás. ¿Qué pasa cuando hay una dificultad en el pensamiento? Es la dificultad para reconocer nuestro pensamiento. Se nos dificulta, recuerden que había dicho que el pensamiento es el sentido que le damos a las cosas que el sentido que le damos a toda aquella información que entra a través de nuestros sentidos. La visión, la audición, el gusto, el tacto, ¿no? Entonces, que tenemos dificultad para interpretar esa información que nos llega. No podemos reconocer, nos dificulta reconocer qué es eso que pensamos y nos bloqueamos. Y también tiene que ver con la dificultad para comunicar aquello que pensamos, ¿sí? Se nos presenta una situación particular, todos nuestros sentidos están alerta, ellos reciben la información y no la podemos procesar de la manera correcta o de la forma como debería ser, porque allí tenemos una dificultad, ya sea en cualquier orden, ¿no? Y entonces por temor a que me rechacen, porque finalmente no tengo el conocimiento o no me creo con las capacidades, no creo que sea importante, no presté atención. Bueno,
Se nos dificulta comunicar o expresar, pueda que nosotros podamos interpretar esa información que llega del medio, convirtiéndose en un pensamiento, pero se nos dificulta expresarlo o comunicarlo de una manera adecuada. Esa puede ser otra dificultad. La siguiente dificultad que hay con el pensamiento tiene que ver en que interpretamos de modo equivocado, erróneo, falaz los datos o la información recogida a través de nuestros órganos sensoriales. Entonces interpretamos, puede ser que una persona nos haya mirado mal y entonces nosotros ya interpretamos, claro, yo le caigo mal, algo hice incorrecto, es una persona antipática, es una persona creída, bueno, cualquier cantidad de historias nos podemos ir formando a través de ese evento. Alguien simplemente no nos saludó o hizo mala cara, pero realmente lo que sucede es que esa persona estaba recordando algo que le sucedió desagradable y hizo mala cara, pero no estaba dirigido hacia nosotros. Entonces esa es una dificultad que se presenta en el pensamiento. No, es cuando nos hacemos ideas, interpretamos, ¿sí?, una conducta, un comportamiento, la información o los datos que dan en nuestro ambiente de una manera equivocada. Muchas veces estamos a la defensiva, en otras ocasiones tenemos ese sentimiento, esa sensación de rechazo y entonces todo lo interpretamos como si nos quisieran rechazar, o sea, vemos las cosas a nuestro acomodo. Entonces depende la manera en la que nosotros mismos nos sentimos con nosotros mismos, lo que pensamos acerca de nosotros mismos, se lo transferimos al otro e interpretamos mal la información. Entonces esa es otra dificultad que se presenta en el pensamiento. La dificultad para interpretar de manera real, realista, la información que está a nuestro alrededor. Con los sentimientos es la dificultad que se presenta, es la dificultad para reconocer exactamente lo que sentimos, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros sentimientos, cuál serán lo que genera en mí determinado evento, determinada situación. Tenemos dificultad para interpretar correctamente el sentimiento. Y la otra dificultad que se presenta con los sentimientos es la dificultad para experimentar emociones intensas o abrumadoras. No logramos tener la capacidad para afrontar estas emociones abrumadoras, estas emociones fuertes, y realmente nos convertimos en un total caos cuando hay situaciones que nos generan, no tenemos control de sí mismos, entramos en caos, en shock. Cada vez que se nos presenta una situación difícil, esa situación nos pone que sentimos que nos pone en riesgo, que nos pone en fuera de control de nuestra zona de confort. Esta situación que es totalmente abrumadora no la podemos procesar y efectivamente no la afrontamos de la manera correcta. Con respecto a la conducta, tenemos también varias dificultades. La primera dificultad es la dificultad para tomar conciencia de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y esto está muy relacionada, cuando yo estudiaba el tema pensaba que es realmente marcado en los codependientes cuando hacemos negación de la situación por la que estamos pasando con un familiar que tiene problema de adicción. Realmente la negación nos hace llevar a generar conductas precisamente que tapan, que invalidan, ¿sí?, lo que está sucediendo realmente. Se conecta con el pensamiento, ¿no? Interpretamos de una manera inadecuada y nuestra conducta efectivamente va a ser pues la equivocada. Queremos minimizar, que cuando estamos en negación, cuando queremos que nadie se dé cuenta de lo que le está haciendo, porque nos da vergüenza, que nadie se entere, que nadie sepa, nuestro pensamiento es: esto va a ser terrible, esto va a ser un caos total para mi familiar, para nosotros, una vergüenza completa, entonces que nadie se dé cuenta, y nuestra conducta pues efectivamente es la de tapar, la de ocultar, y entonces nosotros decidimos
o hacer algo o dejar de hacer, ¿no? Develar la situación que es problemática para enfrentarla o asumir la responsabilidad de la conducta del otro y resolverle el problema o esta situación que es vergonzosa para que disimular, para que nadie se dé cuenta, para tapar lo que está pasando, ¿no? Bueno, también la otra dificultad tiene que ver con que se nos dificulta asumir nuestro propio comportamiento, ¿sí? O la omisión del mismo y reconocer las consecuencias que esto trae para mí y para los otros, ¿no? O sea, esta dificultad está más relacionada cuando nosotros se nos dispara el rol salvador, el rol de víctima, el rol controlador, y entonces estamos en esos roles y hacemos cosas que pasan por encima del otro, que le faltan al respeto al otro y tal vez a los demás miembros de la familia, las personas que están a nuestro alrededor, y no somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestros actos, justificando nuestro comportamiento de muchas maneras, ¿no? Y entonces que era por su bien, es que a mí me parece que esto es lo correcto, es que así debería ser, pero finalmente sin tener en cuenta al otro, ni cómo las decisiones que yo tomo afectan o pueden dañar o repercutir en los demás. El no poder asumir la propia realidad con la propia realidad, ¿sí? De la manera adecuada, nace de dónde aparece, por qué aparece, por qué se da. Nace a partir de la infancia, cuando hemos crecido en un sistema familiar en donde hay abandono, donde hay rechazo, donde hay crítica, donde hay negligencia. Es cuando nosotros hemos podido expresar lo que pensamos o hemos generado un comportamiento, hemos dicho lo que pensamos, lo que sentimos, o finalmente nuestro cuerpo está en malas condiciones y no hay quien nos haga un señalamiento, o el señalamiento es un señalamiento con crítica, un señalamiento que avergüence, un señalamiento que haga daño, ¿no? Entonces aprendemos a que es mejor callar, ¿no? A que es mejor guardar silencio, que es mejor no sentir, porque cuando yo siento y expreso lo que siento, pues me rechazan, me maltratan, me ignoran, no es importante, ¿sí? Aprendemos a desconectarnos con nuestra propia realidad, o sea, con las interpretaciones que nosotros hacemos del mundo y lo que esas interpretaciones generan en nosotros. Y al ponerlas en manos de otros, o sea, al poder expresar eso que pensamos, que sentimos, que hacemos, la conexión o el acercamiento con otro a través de la parte física, hemos experimentado rechazo, burla, crítica, abandono, señalamiento, en realidad maltrato. Y entonces poco a poco vamos aprendiendo que no es tan importante eso, ¿no? Que no es tan importante, que es mejor callar, que es mejor guardar silencio, que es mejor omitir, que no está bien lo que sentimos, que no está bien lo que pensamos, que como que no coordinamos, como que no empatamos con el mundo, ¿no? Entonces cuando tal vez sentimos esos sentimientos de rechazo tan fuertes, como que lo que nosotros pensamos y sentimos no genera comodidad ni bienestar a los demás, pero en realidad es problema de los adultos que están alrededor nuestro, no de los niños. Así es. Bueno, digamos que esta dificultad para asumir la realidad, la propia realidad, se puede ver en dos niveles. Vamos a hablar del nivel A y el nivel B. Me parece importante mencionar que todas estas características, esta información, hay que darle los créditos. Hay un libro que es muy bueno, que ustedes pueden buscarlo por internet. Se llama Sentirse Libre es Ser Feliz. La autora es Pia Mellody. Ella tiene varios escritos acerca de la codependencia. Trabajaba precisamente en un centro para el tratamiento de las adicciones. Hizo investigación no solamente con las personas que han desarrollado adicciones, sino con sus familias.
Entonces, me parece que es la Biblia, una Biblia, un texto muy importante, que es importante que ustedes se lo lean, que conozcan de dónde nace, cuáles son las raíces de su manera de ser y de su manera de comportarse, no para reforzarse en lo que está mal, sino para darse el permiso para cambiar. Decidimos cambiar y cambiamos, ¿no? Bueno, entonces hay dos niveles, como les decía. El nivel A, sé cuál es mi realidad, pero no la diré, no la voy a comunicar por lo que les digo, por el miedo al rechazo, a sentirme inaceptable, a sentirme menos, a sentirme vulnerable. Entonces yo sé cuál es mi realidad, pero no la comunico. Ese es un nivel, digamos, leve, y el nivel B, que es un nivel más grave, de mayor afectación, es el nivel en donde no sé cuál es mi realidad. Realmente no tengo ni idea qué es eso que llega a mí. No sé ni lo que siento, ni lo que pienso, no sé decir nada. Estoy desconectado de mí, estoy desconectado de mi ser, de mi centro, de mi ser interior, de mí. Estoy realmente desconectado de mí. No sé cuál es mi realidad. En el otro sí sé cuál es mi realidad, pero no me atrevo a decirla, a comunicarla. ¿Sí? Son dos niveles, uno más grave que el otro, y vamos a ir viendo cómo esta dificultad para asumir nuestra propia realidad, o sea, nuestra realidad, nuestro aquí, nuestra ahora, se ve en acción en esos componentes de la realidad que ya les he ido mencionando. Bueno, digamos que en ese nivel B, que es en donde que no sé cuál es mi realidad, pueden pasar varias cosas. Construyo una realidad a partir de lo que los otros dicen, ¿sí? Entonces yo simplemente repito todo lo que los demás dicen. Entonces, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Si la gente está feliz, yo estoy feliz, pero en realidad ese no es mi sentimiento. Si me caso porque los otros se casaron, pero no realmente porque sea mi sentir y mi querer. Trato de reflejar los sentimientos, los pensamientos y las acciones de los demás, pero realmente no están conectados con lo que yo quisiera, con lo que yo pienso y siento, ¿no? Otra como característica de ese nivel es cuando guardo silencio, no hablo nada, no digo nada. Realmente son esas personas que son muy calladas, que finalmente uno nunca sabe lo que piensan, lo que sienten, porque en realidad no lo saben, ¿sí? Entonces guardan silencio, pasan de agache. Y el otro nivel que podemos observar es cuando construyo mi realidad a partir de lo que quizás podría ser. Digamos, yo creería que esto es como lo que debería estar pasando, o lo que yo debería estar sintiendo, o lo que yo debería hacer, pero lo saco como por lógica, pero no porque realmente sea lo que yo siento, ¿no? Esto sería más o menos lo que debería hacerse. Lo otro es lo que los demás quisieran que yo hiciera, o veo que los demás hacen, ¿no? Y el otro es que definitivamente no guardo mucho silencio. Bueno, como les decía, nace o se crea esta dificultad a partir de sistemas familiares en donde hemos sido ignorados, atacados, abandonados, frustrados, y la realidad, pues en realidad la realidad se convierte en algo, mostrar cuál es mi realidad, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, es algo inseguro, es algo que me vuelve vulnerable, no es correcto, no es debido, y entonces prefiero desconectarme. Hay dos niveles de desconexión, uno que en realidad yo sí sé lo que siento y pienso, pero no lo digo, y el otro en el que definitivamente no, sí, estoy desconectado, desenchufado de mí. ¿Cómo se ve en acción? Entonces en el cuerpo, recuerden que en el cuerpo es como el atractivo, el tamaño, no hay conexión con eso. Muchas veces hemos identificado en la codependencia que estamos desconectados realmente con nuestro cuerpo, ¿sí? Aunque lo tenemos todo el tiempo, es vehículo para movernos y para existir, no lo conocemos bien, no lo cuidamos bien, no sabemos, no tenemos una relación cercana con nuestro cuerpo. Desconocemos su uso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces muchas veces
Estamos conectados todo el tiempo en el exterior, pero no en el interior. Estamos desconectados con nuestro cuerpo y lo que él puede hacer, las capacidades que tiene, cómo cuidarlo, cómo protegerlo. Estamos totalmente desconectados. Tiene que ver también con el aseo, como los niveles, las rutinas de aseo, los hábitos y cuidados, en la manera en la que yo me visto, en la manera en la que yo lo protejo y lo cuido, como sí, no, porque no se trata no solamente de las personas que no hacen ejercicio o que no se alimentan bien, sino o aquellas otras que ya también se van al extremo, ¿no? Y entonces esa dificultad, digamos que la dificultad en el nivel A y en el nivel B, ¿cómo se vería a través del cuerpo? Si hablamos del vestuario, podríamos decir que en el nivel A yo me puedo arreglar bonita, me puedo vestir bien y sé que estoy bonita, pero si alguien me hace ese señalamiento, me dice que estoy bonita, yo no voy a querer recibir ese piropo, ¿no? Voy a querer cambiar de tema, voy a decir sí, gracias, pero esto me queda mejor el color verde. Voy a tratar de evitar el tema al máximo, cambiar, salirme como de esa situación que me hace sentir vulnerabilidad e inseguridad, ¿no? Es esa sensación de estoy en peligro, tengo que salir corriendo. O sea, yo sé que estoy linda, pero dejémoslo hasta ahí y ya. En el modo B, ¿qué pasa? Alguien, lo mismo. Entonces, alguien me echa un piropo, me dice que cómo estoy de bonita, que cómo se me ve bien esta ropa, que este color me sale, y yo finalmente quedo como extrañada. Yo digo, esta persona, ¿por qué me estará diciendo esto? Pues estoy normal, o sea, no pasa nada. No le veo la diferencia ponerme rosado o negro, no, es igual. No sé qué negras intenciones tendrá esta persona conmigo al decirme esto, ¿no? Estoy totalmente desconectado, o sea, yo no sé si en realidad soy linda, soy fea, no tengo ni idea, estoy totalmente desconectada, no me importa. En el pensamiento, digamos que se ve en acción esta dificultad para experimentar la realidad. ¿Cómo? Entonces, cuando procesamos la información del medio ambiente, lo que pasa es que yo sé lo que realmente pienso sobre determinado tema, puedo tener un concepto, pero evito al máximo brindar mi opinión o mi concepto sobre sobre lo que estoy pensando. Si alguien me pide la opinión, pues yo voy a tratar de evitar al máximo tener que emitir una opinión acerca de lo que yo estoy pensando. Tal vez bajo un poquito de presión sí, de presión, quizás pueda decir algo, pero ni siquiera va a ser lo que realmente esté pensando. ¿Qué pasa? Muchas veces en el trabajo nos pueden pedir una opinión acerca de un proceso, de una actividad, y entonces finalmente, si estamos en el nivel B, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que yo no voy a emitir mi juicio, porque realmente estoy desconectada, no tengo ni siquiera un juicio, un concepto, sino que voy a unirme y a repetir lo que los demás dicen, como un lorito, ¿no? Eso es lo que me parece que así es. Sí, esto debería ser así, entonces así es. Si todos dicen que es así, entonces así se debe hacer, y no logro poder comunicar lo que yo pienso respecto a determinado tema, esa interpretación que hice de la realidad. Si estoy en el nivel B, pues seguramente al preguntarme de mi pensamiento, pues quedo en blanco, quedo confundido, uno a lo que los demás dicen, trato de salirme de esa situación que es incómoda, y en el nivel A, pues finalmente pueda que yo dé un concepto, pero no necesariamente es el que realmente yo sienta, el que yo esté creyendo que es, ¿no? O lo doy muy superficialmente, que no creo que sea conveniente dar. Con respecto a los sentimientos, la dificultad se presenta como la realidad está constituida por las emociones, ¿no es cierto? En los sentimientos. Y entonces, ¿qué pasa en el nivel A? Yo puedo saber qué es lo que siento, cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos frente a determinada situación,
pero no, por ejemplo, hay alguna situación que me dé mucha ira, me dé mucha rabia, y cuando la otra persona se acerca y me pregunta que si estoy de mal genio, que qué me pasa, tal vez lo que yo diga es, no, estoy triste, o realmente ni siquiera sepa que tenga rabia, piense que lo que estoy sintiéndome triste, y digo, no, estoy triste, pero no tengo rabia, no estoy disgustado contigo, cuando en realidad mi sensación es de ira, es de rabia, es de malestar, ¿no? Que es muy diferente al de la tristeza, que es el que estoy diciendo. Entonces confundimos. Entonces muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son los sentimientos, y entonces cuando estamos... suele pasar mucho, por ejemplo, con los muchachos en la fundación, suele pasar mucho que la expresión es de ira, es al contrario, hay una ira y entonces hay malas palabras, hay fuerza, hay rabia, pero detrás de eso lo que se esconde es una profunda tristeza. Pero las personas no son capaces de reconocer cuál es el sentimiento real, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen los sentimientos rebusques. En el nivel B, que es el de la total desconexión, no sentimos. Entonces, ¿usted qué siente? ¿Cuál será la emoción que experimenta? Entonces, esas personas que todo el tiempo están confundidas, que no saben lo que sienten, que están como perdidos en el universo, con respecto a sí. Por lo general, en la codependencia se está mucho en el nivel A, con respecto a uno mismo y con respecto a los demás. Se sabe que exactamente qué es lo que sentimos, pero no somos capaces de decir realmente el sentimiento, ¿no? Porque nos tenemos que parar, porque tenemos que ser el soporte, porque tenemos que ser los que ayudamos, pero en realidad estamos muertos del miedo, de la angustia, de la tristeza, ¿sí? En muchas otras ocasiones también pasamos al nivel B. A veces en algunas cosas estamos en el nivel B y en otras en el nivel A, y pareciera que fuera normal. O sea, esto que yo les digo, las personas creen que eso le pasa por allá a otros, a mí no, pero cuando uno se pone a ver y a analizar realmente a profundidad cada situación y cada situaciones particulares, es cuando nos damos cuenta de la desconexión que tenemos con nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras conductas, de lo que pensamos. Realmente muchas veces somos solamente loritos que repetimos lo que otros dirían o los consejos que nos dan, y vivimos a partir de lo que los demás nos dicen, o de los que los demás esperarían de nosotros, pero no realmente de lo que pensamos y sentimos, ¿no? La otra dificultad se presenta en la conducta, cómo la vemos en acción. Entonces recuerden qué es lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces cuando en el nivel A, recuerdo digamos, ¿qué pasa? El jefe nos manda a hacer un trabajo, ¿sí? O nos pide un favor, que movamos una caja, que llevemos un pedido, bueno, no sé, que hagamos una tarea puntual, y se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida, no la queremos, no la hacemos. Y al otro día cuando nos preguntan, no somos capaces de responder. Digamos que es en la parte en la que, como es lo que hacemos y lo que no hacemos, estamos dando un ejemplo de lo que no hacemos. No hicimos el favor que nos pidieron. Y al otro día cuando nos preguntan sobre eso, nosotros sabemos conscientemente que no lo hicimos, y no estoy seguro, creo que sí. Empezamos a dar excusas, justificaciones, a echar unas historias, cuando en realidad nosotros sabemos que no lo hicimos. Se nos dificulta asumir, ¿sí? Asumir pues esta realidad y asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y entonces justificamos de mil maneras. Nos pasa igual que al dependiente, ¿no? No recordamos, nos hacemos los olvidadizos. En el nivel B definitivamente no lo hacemos, y es porque realmente no nos acordamos que no lo hicimos. O suele suceder que yo traté mal a alguien y definitivamente no me acuerdo. Me dicen, pero usted le llamó, usted fue grosera, fue altanera. Yo, no, pero ¿a qué horas? No, pero a mí no me parece, pero eso no fue así. Pero ¿cómo así? Sí, hay una desconexión total en donde realmente olvido por completo mi comportamiento. Son como pequeños episodios de amnesia, ¿sí? De delirios en donde hago cosas que después no recuerdo, ¿no? Pequeños
la vida se me convierte en un delirio en ese nivel B, en donde yo hago cosas y después no sé que las hice. No, y no, y no, y hasta que tal vez no me muestran el video, hasta que no niego, esa es la profunda negación, pero realmente no es que lo haga intencionalmente, sino que realmente se desconectó y lo olvidó. En un momento usted actuó de una manera y después ya se le olvidó que había actuado así. En el nivel A, pues definitivamente es a conciencia que yo me hago la olvidadiza y no asumo la responsabilidad de mis actos, de las consecuencias. Prefiero echar historias y echar cuentos y justificar de mil maneras, y eso es algo que compartimos. Casi todas las características de la codependencia las compartimos con el dependiente, y el dependiente con lo... O sea, estamos mutuamente, compartimos mutuamente características. Cuando hablamos de la dificultad para asumir la propia realidad, es eso, es no aceptar, es la no aceptación, es la no conexión, tiene que ver con esa desconexión interna, y lo que venimos a hacer en el proceso, una vez ingresamos, es a conectarnos con nosotros mismos, a aceptar las cosas tal cual como son, a aceptarnos tal cual como somos, a corregir lo que tengamos que corregir y a fortalecer lo que está bien. Pero no podemos corregir lo que no podemos ver. Cuando estamos en un nivel B de total desconexión, por más de que nos digan que lo está haciendo mal, pues no vamos a corregir porque para nosotros está bien, ¿sí? Pero hasta que no vamos a estar conectados con nosotros mismos, hasta que no identifiquemos qué es lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos, realmente no vamos a poder cambiar, ¿sí? Porque no podemos cambiar aquello que no tenemos dentro de nuestro radar, que no concebimos que sea nuestro, ¿sí? Y entonces por eso siempre la invitación es al trabajo personal. Este síntoma o esta característica de la codependencia es una característica que nos es abrumadora como tal, porque nos dice, ¿cómo así que yo no estoy conectado con la realidad? Pero es así, ¿sí? En muy pequeñas cosas nos damos cuenta. Cuando realmente ni siquiera somos conscientes de lo que pensamos y sentimos. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad, pero cuando en realidad estamos agotados y cansados, y finalmente lo que estamos es haciendo cosas que no nos corresponden, y dejando de hacer por nosotros, ¿no? Entonces es un síntoma que es importante trabajar en la psicoterapia. Es un síntoma que se trabaja también a través del cuarto paso, en donde empezamos a reconocer, y en el primer paso, cuando aceptamos nuestra realidad tal cual como es, cuando nos pedimos a Dios en el segundo paso de codependientes, que nos permita o que nos devuelva el sano juicio, es poder construir nuestra propia realidad de acuerdo a nosotros mismos, no a lo que los demás desean o debería ser, o simplemente porque no nos tomamos el tiempo para trabajar en nosotros mismos y profundizar, ¿no? Entonces, esta es la invitación. Espero que haya sido con la mayor claridad posible este síntoma, que les hayan podido comprender esta dificultad que tenemos para experimentar la realidad, no solo nuestra, sino esto se extiende a la de los demás. Por eso es que en ocasiones se nos dificulta aceptar también la enfermedad de nuestro familiar, porque no tenemos un principio de realidad real, sino muy fantasioso, muy soñador, muy de otro mundo, muy desconectado con nosotros mismos. Entonces, pues la invitación es a trabajar firmemente en esa construcción de una realidad, pero no de fantasía, sino una realidad de verdad, para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestras condiciones y a nuestro ambiente. Que tengan una linda semana y nos vemos pues el otro miércoles. Chao.